y no estamos dispuestos que sea la institucionalidad quien venga a decir si somos o no somos. Nosotros somos comunidad negra y ustedes han reconocido unos derechos, entonces cúmplanlos. Eso es nuestra exigencia. Por otro lado, la Corte Constitucional, frente a la toma, expidió la sentencia Telles 45A del 2010 y estableció en esta sentencia, primero, ¿sí?, suspender los títulos mineros que se habían otorgado sin consulta previa. ¿Sí? Tenemos que decir que había una negligencia por parte de la Agencia Nacional de Minería, porque también sabemos los intereses que tienen frente a los títulos que otorgaron. Nosotros nos tocó ver a la Agencia Nacional de Minería junto, llegar a nuestros territorios, que antes, cuando era Indiomina, junto con las empresas multinacionales, ¿sí? Nos tocó ver a la fuerza pública, Ejército Nacional, que supuestamente está para protegernos a nosotros, enfrentándose con la comunidad y llevando a las empresas a tomar muestras de mina en nuestros territorios, ¿sí?, protegiendo a lo privado en vez de proteger a lo público. Nosotras nos tocó ver cómo, cuando nos sentábamos en reuniones, funcionarios públicos, sí, ante órdenes que habían emitido autoridades autoridades judiciales, como fue el juez primero de Popayán, que dijo que no teníamos derecho a la consulta previa en una acción de tutela que el señor Sarria estaba solicitando para que nos desalojaran de nuestros territorios. Le reconocieron su derecho y negaron el derecho nuestro y nos declararon que éramos perturbadores de mala fe en nuestros territorios. Perturbadores de mala fe, pregunto yo, 400 años aportándole a la construcción de este país y somos perturbadores de mala fe. 400 años desangrando nuestro pueblo y somos perturbadores de mala fe. 400 años enriqueciéndole los bolsillos a otros y empobreciéndonos nosotros y somos perturbadores de mala fe. Necesitamos esas respuestas claras, ¿sí? Porque nosotros no somos ningunos perturbadores. Lo que hemos hecho es construir la paz en este país. Y es la paz verdadera, no es la paz de discurso, no es la paz con las armas. Es la paz de crear y parir hombres y mujeres de bien. Y eso lo hemos hecho como comunidades negras, mujeres negras. ¿Cuántas mujeres de nosotras se han desplazado de sus territorios para, mientras ustedes están en estas oficinas, ellas están criando a sus hijos, inculcándole valores a sus hijos? Y somos perturbadores de mala fe. ¿Cuántas de nosotras tienen que ir a casa de familia a lavarle los calzones a muchas? Y somos perturbadores de mala fe. Entonces nosotros queremos, como lo dijo la compañera, que nos dejen vivir en paz y que el gobierno no nos venga a decir ahora con el discurso que es que ustedes no pueden, ¿sí? Cuando nosotros hemos denunciado las situaciones de la minería que han estado entrando, han empezado entrando 2 retos, ¿sí? O una. Y ahí mismito hemos puesto en conocimiento de toda la autoridad nacional y local, ¿sí? Claro, se hacen los de la vista gorda y a la semana ya hay 20 retroexcavadoras y a la semana ya hay 80, ¿sí? Y a la semana ya hay 100. Y entonces luego el orden nacional, las autoridades nacionales le tiran la pelota al local. Y el local, porque supuestamente no es de competencia el nacional, y el nacional le tira la pelota al local, ¿sí? Y mientras tanto nosotras, mujeres negras, hombres negros, tenemos que irnos a enfrentar con esa gente, a sacar las retros por las malas o por las buenas o como sea, ¿sí? Poniendo en riesgo nuestra vida, poniendo en riesgo nuestra permanencia en nuestro territorio. Yo hace 2 meses, mes y medio, acabo de ser desplazada en mi territorio y hoy tengo que volver a mi territorio como un perro, escondida, mientras que otros que nada tienen que ver con él andan haciendo de la suya. Allá están, en la toma. Hay alrededor de 20 retroexcavadoras. Supuestamente hicieron un operativo donde destruyeron 2, pues déjenme decirles que en el mismo lugar hoy hay 7. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son los tales operativos? Los mismos mineros, cuando los fuimos a sacar, nos dijeron no nos vengan a echar carreta con ese cuento, que nosotros ya sabemos cómo funcionan los operativos.
queremos que todos ustedes nos expliquen cómo es que funcionan los operativos, ¿sí? Porque nosotros hemos tomado una actitud de prevención y eso es lo que hemos hecho desde nuestras comunidades, denunciar cuando están entrando para que el problema no se haga grande y para que luego la institucionalidad no nos venga con la excusa que no pueden asumir ese problema porque es muy grande. Y si no pueden asumir ese problema el Estado colombiano, que nos digan, y para nosotros mismos saber si es que existe Estado colombiano, Estado social de derecho, o si no existe para nosotros. Pero que eso quede claro, porque estamos hartas, estamos cansadas de que nos desplacen, estamos cansadas de que no podamos ir libremente por nuestro territorio, estamos cansadas que hoy ya no podamos ir a comernos un pescado porque está lleno de cianuro y mercurio, estamos cansadas de toda esa mierda. Estamos cansadas y no aguantamos más y por eso estamos aquí. Así nos toque con nuestra vida, pero vamos a garantizar que nuestros hijos, que nuestras hijas vuelvan y puedan seguir estando tranquilos en nuestros territorios. Eso fue el legado de nuestros ancestros, eso fue lo que hicieron cuando se liberaron de las cadenas y eso es lo que nosotras vamos a hacer. Entonces, que quede claro aquí y no queremos excusas. Nosotros hemos hecho miles de reuniones con el gobierno, desde el ministro, desde el presidente, desde todo el mundo, y nadie ha parado la situación. Y entendemos que no la han parado porque hay un fenómeno muy grande, ¿sí? Y creo que es el fenómeno que está generando la guerra en este país y es la corrupción de los funcionarios públicos, que con 2 pesos que les ofrecen se acomodan, porque vale más la plata que las personas. Vale más el bienestar, vale más la plata que el bienestar de una persona. Vale más que le entreguen el territorio nacional a empresas multinacionales y que luego le vienen a dar que regalías después de que somos nuevos, nosotros los dueños, y que nos vienen a dar regalías que son una migaja. Eso importa más que cuidar a su propia gente. ¿Para qué se creó este Estado colombiano? No era para ponerlo al servicio del pueblo, no era para proteger a todos los colombianos y colombianas. ¿O para qué se creó este Estado colombiano? ¿Cuál fue el objeto de crear este Estado? Si no era ese, entonces que nos diga. Si el objeto era saquear los territorios, si el objeto era entregárselo a otros países, si el objeto era producir la guerra por medio de todos esos fenómenos, porque esa minería, esas locomotoras de desarrollo no están generando paz, lo único que están generando es miseria, pobreza, hambre, desplazamiento. Y si no, que pregunten en cada una de las personas, esos 4 millones de personas desplazadas, ¿por qué se están desplazando de sus territorios? Nosotras no estamos dispuestos a hacer uno más. Nosotras no estamos dispuestas a que nuestros hijos estén en las calles, en los semáforos, y que la gente de saco y corbata los mire como basura. Nosotras no estamos dispuestos a eso. Nosotras estamos dispuestos a permanecer en nuestro territorio, porque el territorio para nosotros ha sido nuestro padre, ha sido nuestra madre y lo va a seguir siendo para nuestros hijos.